Buenos días y bienvenidos a los cursos online de Academia Universo. En el vídeo de hoy nos vamos a enfrentar a un examen de selectividad, concretamente el de junio del 2018, el ejercicio 3. Nos dice, dados dos planos, pi1 igual a 4x más 6y menos 12z más 1 igual a 0 y pi2 igual a menos 2x menos 3y menos 6 más 6z menos 5 igual a 0. Y luego nos piden calcular el volumen de un cubo que tenga sus dos caras en dichos planos y luego trabajar con un cuadrado. Bien, vamos a empezar. Tenemos los planos pi1 igual a 4x más 6y menos 12z más 1 igual a 0 y pi2 igual a menos 2x menos 3y más 6z menos 5 igual a 0. El apartado A, que es un puntito, volumen del cubo que tenga dos de sus caras en los planos. Es decir, ¿eso cómo puede pasar? Hay dos formas de que eso ocurra. Si los planos son perpendiculares, ya sabéis que los planos llegan hasta el infinito, pero los dibujamos un poco cortados. Si los planos son perpendiculares, nuestro cubo estaría apoyado aquí y tendría dos caras sucesivas apoyadas en los planos. La primera sería esta, que estaría detrás, y la segunda sería esta, que estaría delante. Segunda opción. Sería que los planos fuesen paralelos y que nuestro cubo tuviese el fondo, digamos, esto no es un cubo. Bueno, a ver, vuelvo a empezar. Aquí tendríamos nuestro primer plano, aquí tendríamos nuestro segundo plano, aquí tendríamos nuestro cubo, ¿vale? Es decir, la tapa y el fondo del cubo estarían cada una apoyada en uno de los planos. Bien, sabiendo eso, lo primero que tenemos que saber es la posición relativa. De los dos planos que nos están dando. Para estudiar la posición relativa se estudia el cociente entre los coeficientes del plano y dependiendo de si nos da igual o desigual en cada una de los cocientes, podremos determinar si nuestros planos son paralelos o son secantes. Una vez que sean secantes, solo puede ser esta opción, porque si no, no podrían formar un cubo en medio, ¿vale? Y si son paralelos, solo puede ser esta opción, porque dos planos solo pueden ser paralelos o secantes, con lo cual, una vez que sean paralelos, solo tenemos que determinar qué distancia habría entre ellos, poco a poco. Lo primero que hacemos es el cociente. En el cociente, ¿qué se nos forma? 4 entre menos 2, 6 entre menos 3, menos 12 entre 6, 1 menos 5. Vale. 4 entre menos 2,
2, menos 2. 6 entre menos 3, menos 2, menos 12 entre 6, menos 2, 1 entre menos 5, 1 entre menos 5. Es decir, estos tres son iguales y son distintos del cuarto. Con lo cual los planos son paralelos. Tenemos la segunda opción, la distancia. Si nuestros planos están puestos así, pi1 y pi2, la distancia entre esos planos será el lado del cubo. Muy bien, vamos a calcular nuestra distancia. ¿Cómo calculamos la distancia entre dos planos? Cogiendo un punto de uno de los planos y estudiando la distancia desde este punto hasta el segundo plano. Bien, la fórmula tiene esta pinta. A por P1 más B por P2 más C por P3 más D, y eso lo dividimos entre A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado con la raíz cuadrada. Estas fórmulas, por desgracia, hay que aprendérselas con mucho cuidado para no equivocarnos en el examen. Bien, P1, P2 y P3 son las coordenadas del punto P que pertenecerán a pi1, es decir, al primer plano. Y A, B, C y D son los coeficientes del segundo plano, pi2. ¿Vale? Muy importante. Lo podemos hacer al revés, es decir, con un punto de pi1 y los coeficientes de... con un punto de pi2 y los coeficientes de pi1 sin ningún problema. El resultado nos tiene que dar el mismo. Así que lo hacemos como nos sea más cómodo. Cogemos la ecuación de pi1, que sabemos que es 4x más 6y menos 12 z más 1 igual a 0. Necesitamos un punto de ese plano. ¿Cuál es el punto más fácil? El punto más fácil de ese plano será hacer 2 de las coordenadas iguales a 0. En nuestro caso cogemos x e y. Se puede coger x y z, y z, da igual. 2 de las coordenadas las igualamos a 0. Si dejamos x igual a 0 e igual a 0 y sustituimos en la ecuación de este plano, nos sale que menos 12z más 1 será igual a 0. Menos 12z igual a menos 1 y z igual a 1 entre 12. ¿Bien? De tal forma que ahora el punto del plano pi1 nos queda como 0, 0, 1 partido de 12 y los coeficientes del pi2 nos quedan como menos 2, menos 3, 6 y d igual a menos 5. Con esto ya podemos aplicar la fórmula directamente, sin hacer nada entre medias. Entonces, bien, pi1 a pi2 va a quedar igual a... Esto lo usamos para el valor absoluto. Nuestra distancia tiene que dar positiva. Si en el examen una distancia nos da negativa, es que hay algún fallo en los cálculos. Normalmente, dejarse el valor absoluto en algún sitio. Queda menos 2 por 0 menos 3 por 0 más 6 por 1 entre 12 menos 5. Y abajo nos queda menos 2 al cuadrado más
menos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado y la raíz cuadrada. Operamos, arriba nos queda 1 medio menos 5 y abajo nos queda 4 más 9 más 36. Esto finalmente nos da igual a 9 partido de 14. U como unidad de medida de distancia. U. No dejárselo. En el examen, parte de las cosas que se miran por los correctores es si sabemos usar las unidades. Cuando nos dan un plano y quieren que calculemos distancias, no nos dicen unidades como tal, es decir, no nos dicen metros, ni centímetros, ni nada. Así que se utiliza la U para marcar la unidad general de distancia. Bien, el apartado 2. En el apartado 2 nos dice, para el cuadrado de vértices consecutivos A, B, C y D, con A nos lo dan y B nos lo dan, calcular los vértices C y D sabiendo que C pertenece a los planos Pi2 y un nuevo plano que nos dan Pi3. Uy, ¿no hemos calculado el volumen en el anterior? Vale. En el anterior, una vez que tenemos la distancia entre los dos planos, que es igual a 9 entre 14, el volumen del cubo que nos están pidiendo será la distancia al cubo. El volumen de un cubo es el lado del cubo elevado al cubo. Bien, las fórmulas de los volúmenes y de las superficies nos las tenemos que saber de memoria. ¿Por qué? Porque se considera que han sido enseñadas varias veces a lo largo de varios cursos de matemáticas y ya las tenemos que saber manejar perfectamente. Bien, en este caso el volumen va a ser 9 entre 14 elevado al cubo, que nos queda como 729 entre 2744. U al cubo. En este caso, cuidado con la unidad. Los volúmenes siempre al cubo, siempre positivos. Si alguna de esas dos cosas no nos sale así, es que nos hemos equivocado en algún paso. Hay que revisarlo. Bien. Aquí termina el apartado A. Empezamos con el apartado B. El apartado B nos dice: para el cuadrado de vértices consecutivos A, B, C, D con A un punto dado, B otro punto dado, calcular los vértices C y D sabiendo que C pertenece a Pi2 y a un nuevo plano que es Pi3. Bien, por lo que nos han puesto en el enunciado, tenemos que saber que los planos Pi2 y Pi3 necesariamente se tienen que cortar. En una recta. Cuando dos planos se cortan, siempre es en una recta. Bien. Para estudiar su posición relativa y comprobar que efectivamente eso es lo que hacen, volvemos a estudiar para cada uno de ellos los cocientes entre A y A', B y B', C y C', D y D', y ver si son iguales o distintas para determinar la posición. Lo hacemos: menos 2 partido de 1, menos 3 partido de menos 1, 6 partido de 1 y menos 5 partido de 2. Menos 2 partido de 1, menos 2. Menos 3 partido de menos 1, 3. 6 partido de 1, 6. Menos 5 partido de 2, menos 5 partido de 2.
Estos no son iguales, estos no son iguales y estos no son iguales. Los planos se cortan en una recta. Bien, lo siguiente que queremos hacer es obtener las ecuaciones explícitas de la recta donde se cortan esos dos planos. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero escribimos nuestros planos: menos 2x menos 3y más 6z menos 5 será igual a 0, y por otro lado x menos y más z y menos 2 será igual a 0. Resolviendo esta ecuación, nos queda que x será igual a 2 más y menos z, despejando desde la segunda, y esta ahora lo sustituimos en la primera ecuación. Bien, sustituyendo la primera ecuación, lo que nos queda es menos 2 por 2 más y menos z menos 3y más 6z menos 5 será igual a 0. Bien, despejamos: menos 4 menos 2y más 2z menos 3y más 6z menos 5 será igual a 0. De aquí nos queda 5y más 8z menos 9 será igual a 0. Menos 5y nos queda como 9 menos 8z, e y nos queda como menos 9 partido de 5 más 8 partido de 5 por z. Y z lo dejamos como lambda. Siempre cuando hacemos desde dos planos definir la recta en la que se cortan, una de las coordenadas, la x, la y o la z, lo vamos a tener que dejar como un parámetro libre, que lo llamamos. Usamos la letra lambda habitualmente. Podríamos usar la alfa, la beta, la t, la que nos dé la gana. Pero normalmente se utilizan la lambda y la t. Eso ya depende un poco del profesor que esté dando la asignatura. Bien, siempre nos va a quedar así, las dos coordenadas en función de ese parámetro libre y la tercera coordenada igual a ese parámetro libre. Vamos a dejarla ahora un poco bonito para que se vea bien lo que hemos hecho. Lo que nos quedaría sería x igual a 1/5 más 3/5 de lambda e y igual a menos 9/5 más 8/5 de lambda y z igual a lambda. Estas son las ecuaciones paramétricas por los parámetros de la recta, que podemos llamar R, en la que se cortan pi2 y pi3. Entonces, ¿y esto para qué? Porque sabemos que el punto C de nuestro cuadrado va a estar sobre esa recta. Es decir, nuestro punto C va a tener esta forma: 1/5 más 3/5 de lambda, menos 9/5 más 8/5 de lambda y lambda. Bien, ahora cuando tengamos que buscar exactamente el punto C, en lugar de buscar tres números distintos, solo buscamos lambda. Así que nos viene muy bien. Bien. Lo siguiente, ¿qué sabemos de los cuadrados? Aquí viene la parte de pensar. Sabemos que un cuadrado de vértices sucesivos A, B, C y D, lo primero, tiene los ángulos rectos.
Y lo segundo tiene los lados iguales. Y no nos hace falta saber más. Con esas dos propiedades básicas de los cuadrados podremos resolver nuestro ejercicio. Dado que los ángulos del cuadrado son rectos, sabemos que AB y el BC tienen que ser perpendiculares, es decir, su producto escalar tiene que ser igual a 0. Eso es de las propiedades del producto escalar que nos tenemos que saber. Bien, el vector AB va a estar dado por el punto B menos el punto A, que va a ser igual a 1, 2, 3 menos 2, 1, 3, que nos queda como menos 1, 1, 0. Así, aquí tenemos AB por BC igual a 0 y eso lo podemos dejar como B menos A por C menos B igual a 0, que nos queda de la forma menos 1, 1, 0 por 1 quinto más 3 quintos de lambda menos 1 menos 9 quintos más 8 quintos por lambda menos 2 y lambda menos 3, cerramos paréntesis, igual a 0. ¿Qué es esto? Una ecuación con una incógnita. Fácil de resolver. Menos 1 quinto, menos 3 quintos, más 1, menos 9 quintos, más 8 quintos de lambda menos 2 igual a 0. Bien, lambda menos 1 menos 2 igual a 0 y lambda igual a 3. Con esto tenemos C. C va a ser igual a 1 quinto más 3 quintos por 3 menos 9 quintos más 8 quintos por 3 y 3. Eso quiere decir que C va a ser igual a 2, 13 quintos, 3. Ahora ya solo nos falta ya un punto para obtener nuestro cuadrado. Como hemos dicho antes, en los cuadrados se cumple algo muy importante y eso es que los lados son iguales. Es decir, si nuestro cuadrado es A, B, C y D, entonces DC va a ser igual a B. De C a B. Perfecto. Si esto es C menos D igual a B menos A, podemos despejar D como D va a ser igual a C menos B más A. Bien. Que sería igual a esto va a ser igual a menos B es igual a menos B menos A, que es igual a menos AB. Bien. D en este caso va a ser igual a 2, 13 quintos, 3 menos 1, 1, 0. Va a quedar 2 más 1, 3, 13 quintos menos 5 quintos, 8 quintos. 3 menos 0, 3. Y ya tenemos el punto D. ¿Nos piden algo más en el examen?
No. Solo nos piden calcular sus vértices. Tenemos el C, el D y el AB que nos daban. Y ya está, 2,5 puntos del examen. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.